en la congregación. Nadie ha llegado para darnos y me hizo acordarme de eso ahorita, Peter, porque 30 años de oración hasta que el Señor pues quiso bendecir a la iglesia con una propiedad. Y yo los animo a que sigan orando para que el Señor en su momento, en su tiempo, lo haga también aquí con ustedes. Bien, antes de iniciar la prédica, como decía Peter, viví aquí más o menos del año 2010 al año 2014 aquí en Los Ángeles, estudiando en The Master Seminary. Después de haber estudiado en el seminario en México, vine a estudiar aquí en inglés. No soy muy fluido en inglés, pero logré hacerlo en el inglés. Pero recuerdo una ocasión que se estaba mudando el pastor y nos dijeron quién quiere venir a ayudar a la mudanza del pastor. Yo me ofrecí, yo voy ahí. Y éramos un grupo de latinos, ¿verdad? Había salvadoreños, guatemaltecos, hondureños y de todo, ustedes saben, de toda América Latina. Y al estar ahí, di yo una instrucción: miren, vamos a tomar este escritorio, vamos a hacer así, así, así. Y todos se me quedaron viendo. Yo dije, ¿no me entendieron? Y uno de ellos me dijo, creo que su español es demasiado elevado, hermano, no le comprendimos nada. Entonces, antes de empezar la prédica, les pido perdón porque no sé qué dije, que no me entendieron, ¿verdad? Pues no vaya a ser que yo diga algo ahorita que no me entiendan. Créanme lo que lo hago con la mejor intención. Y bueno, que el Señor sea el que hable hoy a sus corazones. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedirle a Dios que tome control de nuestra mente. Señor, te exaltamos dándote infinitas gracias porque reconocemos que tú eres el Señor Todopoderoso, tú eres el que ha hecho toda esta creación, y no solamente eso, sino que has trazado un plan maravilloso para que hoy te podamos llamar Padre, hoy podamos estar aquí reunidos, alabar tu nombre, exaltarte, y eso es porque tú nos has salvado. Señor, permítenos comprender con claridad lo que es la iglesia, permítenos entender lo que hacemos cuando nos juntamos cada domingo, en cada estudio durante la semana, comprender con claridad lo que hacemos aquí, entender perfectamente que pues cuando estamos nosotros comprendiendo la salvación a profundidad, es que más te exaltamos. Cuando nosotros comprendemos con mayor claridad cómo es que debemos estar en comunión, arraigados en tu palabra, tomados de tu palabra, es lo que nos lleva a la verdadera exaltación y sobre todo, Señor, al verdadero gozo. Permite que todo esto lo podamos comprender, pues te lo rogamos en Cristo. Amén. Bien, pues la iglesia es un lugar difícil de describir. ¿Qué es lo que es la iglesia? ¿Qué es lo que hacemos dentro de la iglesia? Y cuando hablo de que es un lugar difícil de describir, me refiero a la forma en la que nosotros lo podemos describir a los incrédulos. Por ejemplo, cuando hablamos a los incrédulos y les decimos ¿qué es la iglesia? Y a mí me encanta identificarla como es lo que la Biblia la identifica. La iglesia no es otra cosa más que un conjunto de pecadores bajo el mismo techo, ¿verdad? Pecadores redimidos, ¿verdad? Pero que seguimos bajo el mismo techo y lo que estamos haciendo aquí, muchos de nosotros, ¿verdad? Todos, es llegar cada domingo a cargar baterías, ¿verdad? A sentirnos nuevamente con nuevas fuerzas para salir durante la semana a luchar en contra del pecado que nos acecha, ¿verdad? Que está ahí afuera, dice la palabra, como león rugiente buscando a quien devorar. Pero en ese camino de estar luchando nosotros con el pecado personal, pues pasa el tiempo y nos vamos dando cuenta que hay otros que están igual luchando con sus pecados, pero en ese caminar, ¿verdad?, de que uno y otro va luchando en contra de sus pecados personales, pues vamos compartiendo ahí choques de pecado contra pecado, ¿verdad? Y eso es lo que es la iglesia, porque a veces pues estamos luchando un pecador con sus pecados, otro pecador con sus pecados, y vamos en un caminar juntos. La iglesia pues es más o menos eso, y eso se me hace difícil compartirlo con un incrédulo, con alguien que no asiste a la iglesia.
Pero yo me he preguntado, ¿los que estamos dentro de la iglesia comprendemos eso? ¿Los que estamos aquí dentro de la iglesia comprendemos qué es lo que somos? No somos un grupo de personas perfectas. Ninguno de nosotros es perfecto. No somos un grupo de personas santas, ¿verdad? Y bueno, antes de que vayan a decir, bueno, este pastor ¿a qué vino a decirnos eso aquí a la iglesia? Estoy hablando de mi iglesia en México, para que no vayan a pensar que vine a hablar de esta. La iglesia no es una comunión, una comunidad llena de personas con buenos modales y con buenas actitudes, ¿verdad? Y creo yo que si nosotros no lo entendemos como creyentes, pues podemos estar demandando de la iglesia algo que la iglesia no nos puede dar. Dentro de la iglesia, pues debemos de tolerar el pecado de los otros. Y ojo con esto que acabo de decir, cuidado, ¿verdad? No estoy hablando de que toleremos pecados obscenos, pecados graves, ¿verdad? Si nosotros encontráramos que alguien está adulterando dentro de la iglesia, no lo vamos a tolerar y vamos a decir, ay, mira, está luchando con su pecado. No, ¿verdad? Lo vamos a tener que tratar de una manera enérgica, fuerte. Si nosotros encontráramos dentro de la iglesia a alguien que está robando, pues no diríamos, bueno, pero robó poquito, mira, no te preocupes, hay que tolerarlo, ¿verdad? Porque apenas está en proceso de transformación. Nunca haríamos eso. Nosotros tendríamos que actuar duramente, severamente, en contra de una persona que tuviera este tipo de actitudes. Pero a veces dentro de la iglesia hay pequeños detallitos, ¿verdad?, que tienen personas pecadoras que conviven cada domingo y que a veces esas actitudes nos molestan o incluso nos ofenden unos a otros, ¿verdad? Dentro de la iglesia hemos tenido nosotros, allá en México, aquí que no creo que suceda eso, pero problemitas en donde una persona, pues a lo mejor vio que se iba a sentar otra y sin querer puso su bolsa ahí, y otra que se iba a sentar llegó y dijo, ya me puso su bolsa, ¿verdad? Como para que yo no me siente. Oiga, pastor, tiene que hablar con esa persona, porque miren, pecadora, ¿verdad? Puso ahí su bolsa para que yo no me sienta. Y a veces decimos, pues lo pudo haber hecho, ¿no? O sea, yo no sé cuál es el corazón de la persona, pero no te debes de ofender por eso, ¿no? Debes entender que si lo hizo con esa actitud, bueno, es alguien que está transformando su vida, entendiéndolo, pero no podemos ir como si fuera un adúltero, ¿verdad? O como si fuera un ratero, que vamos a exhortarlo y vamos a meterlo ahí a un juzgado, ¿verdad? Hay muchas quejas de ese tipo dentro de la iglesia, dentro de muchas iglesias. La congregación, nosotros nos reunimos aproximadamente 600 personas cada domingo, y con 600 personas cada domingo, créanmelo, tenemos problemas desde el estacionamiento. Me encantaría tener un estacionamiento como este, pero saben, nos llegan más de 150 autos. Necesitamos más espacio para los autos que para la gente, y a veces el conflicto está allá en el estacionamiento, porque uno de los sugieres, uno de los servidores les dice, por favor, hermano, acomode su auto un poquito más acá. Y el que viene dice, no, ¿por qué? Y se atreven a decir, ¿verdad? Yo hablé con el pastor y él me autorizó que yo me separara del auto. Y uno dice, ¿yo cuando hablé con él? yo que me voy a estar fijando en si un auto va más acá o más allá, ¿verdad? Y tenemos todo ese tipo de cosas que a veces pues no tienen un verdadero valor o no tienen suficiente peso como para romper con la comunión entre nosotros. A veces se quejan las personas, es que sabe que habló mal de mí, murmuró de mí. Y uno dice, bueno, puede ser, ¿verdad? ¿Qué pudo haber dicho de ti? A veces la gente pecadora, pues sí requiere un trato en cuanto a un pecado, y requiere un trato severo, un trato fuerte, pero a veces simplemente hay que entender que somos débiles luchando en contra del pecado, y hay que ayudar a otros a luchar en contra del suyo. Y yo me preguntaba, ¿cuántos habrán hablado mal del Señor Jesucristo? ¿Se imaginan en su ministerio terrenal? Bueno, lo tenemos registrado en la Biblia. ¿Se acuerdan de los fariseos?
cómo hablaban, murmuraban de Cristo, y Cristo nunca dijo, me los traen aquí. ¿Qué no saben que yo soy el Hijo de Dios? Aún estando en la cruz, ¿qué dijo el Señor Jesucristo después de que lo habían clavado, lo tenían ahí colgado en el madero? ¿Y cuáles fueron las palabras preciosas que Él exaltó? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mira, a ti o a mí no nos van a subir a una cruz y nos van a colgar y nos van a crucificar ahí. Pero nosotros tenemos la obligación de parecernos a Cristo. Dice 1 de Pedro 1:21, se los leo, apúntenlo si quieren. 1 de Pedro 1:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. La obligación que nosotros tenemos es parecernos a Cristo. Pero si entendemos que estamos en una comunión, en una comunidad de pecadores redimidos, ¿verdad? Que ya son salvos, pero que siguen pecando. Levante la mano el que ya no peca nada. ¿No? ¿Nadie? ¿Ya no peca nada en absoluto? Nadie puede decir abiertamente, yo ya estoy libre de todo pecado. Porque saben que si nosotros pudiésemos estar libres de todo pecado por nuestras propias fuerzas, ¿para qué murió Cristo en la cruz? Si nosotros podíamos, tuvo que venir el Señor Jesucristo a salvarnos. Cuando vamos a la carta de Filipenses, y vayan ahí, vayan al Filipenses capítulo 2, y les voy a pedir que dejen ahí un separador. Vamos a tomar como base Filipenses 2 del versículo 14 al 18, pero vemos que en esta carta de Pablo a los Filipenses, la carta del amor fraternal, vemos un tipo de congregación como la que les acabo de describir. Una congregación que tenía muchos problemas en cuanto al trato entre los creyentes. Conocemos que Filipenses es la carta del amor fraternal, pero ellos tenían muchísimos problemas y muchísimos conflictos ahí. Si ustedes van ahí a Filipenses 2, y coincidió, me dijo el pastor Peter que hubo alguien que ya predicó los primeros versículos, y dije, qué coincidencia que acaban de predicar los mismos versículos. Pero se acuerdan que en los versículos, pues al menos del 1 y hasta el 11, el Señor está a través de Pablo diciéndoles, ¿verdad?, que dentro de la congregación debe de haber un mismo sentir. Deben de estimarse unos a otros como superiores, deben de ver primero la necesidad de la otra persona antes que la necesidad personal. Y esto yo lo ilustro de esta manera. Si nosotros vamos a cruzar por una puerta y venimos dos hermanos, ¿verdad?, lo que debe suceder entre nosotros es que le digamos, no, primero usted, hermano. Y él debe de contestar, no, de ninguna manera, primero usted. Y el otro debe decir, no, por favor, usted primero. Porque esto es a lo que nos invita a Filipenses, a que estimemos a los demás como superiores a nosotros. Y que haya una discusión. No, usted primero, por favor, hermanos. No, por favor, usted, ¿verdad? Y acabemos diciendo, bueno, está bien, hermano. Vamos a pasar juntos. ¿Verdad? Y que haya en nosotros esto, porque ese es el sentir el mismo gozo. Y se acuerdan a quién pone ejemplo en este contexto. Dice que haya el mismo ejemplo, que haya este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó. Y algunos debaten de qué se despojó, dejó de ser Dios. Y no, hermanos, la Trinidad nunca puede ser suspendida. Él nunca dejó de ser Dios. Lo que sí dejó de hacer fue aferrarse a ser el Hijo de Dios. ¿Cómo? Pues Él no dijo, ¿qué no saben quién soy yo? ¿Qué no se dan cuenta que soy el Hijo de Dios y que yo tengo mayor importancia que ustedes? Nunca dijo eso. Sino Él se despojó. Y la idea es que si aquí hay algún doctor, si aquí hay algún abogado, si aquí hay algún carpintero, si aquí hay un herrero, el oficio que tengas, lo que te dediques, lo dejes allá afuera en la puerta. Y cuando entres aquí entiendas que tú eres un pecador, que fuiste salvado por la pura gracia del Señor. Y no tengas a nada que aferrarte.
No digas que no saben quién soy yo. Vengo de México, ¿verdad? Y ustedes saben la importancia que tenemos los que venimos. No, soy un pecador igual a todos, que fui salvado por la gracia del Señor. Y en esa invitación maravillosa que nos hace aquí Pablo en Filipenses 2 del 12 al 18, y les voy a pedir que vayan ahí, me sigan con su vista, vemos cómo es que Pablo quiere que expresemos ese sentir que hubo en Cristo, comprendiendo con quién estamos conviviendo. Y vean lo que dice Filipenses 2, versículos 12, se los voy a leer, ustedes síganme con su vista. Estoy leyendo de Reina Valera 60. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Fíjense bien, aquí hay 3 beneficios que vamos a tener al estar sometidos a Cristo, para dañar menos, fíjense bien, para dañar menos a los otros miembros de la iglesia. 3 beneficios de estar sometidos a Cristo para dañar menos, no estoy diciendo para no dañar, ¿se dan cuenta? Para dañar menos a los miembros de la iglesia. Y estos 3 beneficios van a ser salvación, comunión y gozo. Salvación, comunión y gozo. Y vamos a empezar ahí, cómo es que sometidos a Cristo, lo primero que estamos asegurando es nuestra salvación. Vean cómo dice ahí el versículo 12. Por tanto, quédense hasta ahí. Por tanto, esta pequeña frasecita de 2 palabras nos une a todo el contexto anterior y nos dice: ya les dije, ustedes deben de parecerse a Cristo, ustedes no deben de pensar que tienen algún valor por ustedes mismos, ustedes no deben de pensar que son algo por lo que ustedes tienen económicamente o por su título nobiliario o académico, ¿verdad? Ustedes no son nada, porque el mismo Señor nos lo expresó de esta manera. Entonces Él dice, por tanto, ¿verdad? Y es muy interesante lo que les dice: amados míos. El tema del que está hablando Pablo es muy delicado. Y piensen en lo que está diciendo Pablo: humíllate. Eso es lo que está diciendo Pablo: humíllate. ¿A cuántos les gusta que les digan eso? ¿A quién de ustedes se ha sentido muy bien y ha dicho: gracias, hermano, porque me veniste a exhortar? Casi nunca recibimos eso. Tal vez si el pastor es el que va y te lo dice, puedes salir diciendo: pues sí, pastor, sí lo necesitaba, ¿verdad? Pero generalmente nadie es agradecido cuando nosotros vamos y le decimos: oye, estás mal en esto, debes de cambiar tu vida. Y entonces aquí Pablo lo que está diciendo es hablarles con amor. Dice: por tanto, amados míos. Sabe que lo que les va a decir es algo muy difícil. Cuando nosotros hablamos la verdad sin amor, esa verdad no penetra, esa verdad no entra, esa verdad no transforma. Por muy buena verdad que nosotros hablemos, no va a ser bien recibida. Pero recuerden esto y guárdenlo bien en su mente: la verdad siempre ofende. La verdad siempre ofende. No nos gusta que nos digan la verdad, y es por eso que el mensaje de la palabra de Dios es tan contundente y tan penetrante, porque la Biblia no nos consiente. La Biblia no nos dice: ay, qué bien vas en tu pecado, sí, sigue así, sigue pecando, mira, vas bien.
sigue así, vas mejor. No, la Biblia nos dice eres pecador. La Biblia nos dice, ¿sabes qué? Si la sangre de Jesucristo, la preciosa sangre de Jesucristo no te lava de tus pecados, vas a estar manchando tus vestiduras. Él les dice, hermanos, amados míos, y sigue con una frase ahí en el versículo 14, como siempre habéis obedecido. Esta frase es contundente, porque les dice, ustedes siempre han obedecido, pero ¿qué les va a decir al rato, verdad? Hagan todo sin murmuraciones y contiendas. Bueno, pues no que eran muy obedientes, Pablo. Fíjense bien, uno de los lemas de los reformadores ahí en el año 1450, 1650, le llaman el largo siglo XV, porque son 200 años, ¿verdad?, en donde los reformadores un poco antes estuvieron trabajando, y ellos tenían un lema: debemos de regresar a los padres de la iglesia, a la Biblia. Y nosotros debemos hacer eso, estamos de acuerdo, debemos regresar al fundamento o a la base. Pero cuando nosotros leemos las cartas del Nuevo Testamento, debemos entender que esas iglesias no estaban tan bien como quisieran. Por ejemplo, cuando le dice Pablo a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud, ¿qué creen que estaban haciendo con Timoteo? Estaban diciendo, ay, este jovencito nos va a enseñar, ¿verdad? Cuando aquí les dice, nada hagan con murmuraciones y contiendas, ¿qué crees que estaba pasando en la iglesia de los filipenses? Pues había murmuración y había contiendas. Pero aquí les dice, como siempre has obedecido. ¿A qué venimos dentro de la iglesia? ¿A que nos convenza el predicador que debemos obedecer? No venimos a eso. Venimos a buscar cómo obedezco más al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Esa es la búsqueda que tenemos. Es decir, que cuando aquí se abre la palabra, cuando aquí hablamos de la palabra del Señor, es porque yo debo de decir, ahí me falta todavía obedecer más, ahí también me falta obedecer más, y yo debo de obedecer a mi Dios. Y fíjense, este es un grave problema que enfrentan posiblemente también las parejas dentro de la iglesia, los matrimonios. A veces dicen, ¿por qué lo tengo que amar? ¿O por qué la tengo que amar? ¿Por qué me tengo que someter? Si mira cómo es, ¿verdad? O ve cómo es ella. No entienden que te debes de someter a tu marido porque Cristo lo manda. No es porque Él se lo merezca. Y tú debes de amar a tu esposa no porque sea linda, linda, linda. Es porque Dios lo manda. Y fíjense qué interesante es esto, porque el Señor no le dijo a los maridos, Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras esposas. Ay, a ver cómo se les ocurre. Échenle ganas, miren un ramo de flores. A la mexicana, llévale mariachis. No, dice maridos, amad a vuestras esposas. ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia. Fíjense qué tanto amó Cristo a la iglesia. Lo mataron por ella. Y ese es el amor que debemos de tener por la esposa, estar dispuestos a morir por ella, entre muchas cosas que el Señor hizo por su iglesia. Entonces aquí les dice, ustedes siempre han obedecido, filipenses, ¿verdad? Les está hablando Pablo, y les dice ahí en el versículo 14, no como en mi presencia solamente, sino más ahora en mi ausencia. Él los conocía, en la presencia de Pablo, él sabía que eran obedientes, y esto es algo interesante, porque Pablo ahora les está mandando una carta, les está enviando una carta en donde les dice, ustedes tienen que ser obedientes, no solamente como cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora que ya no estoy. Y esto es normal, porque fíjense bien lo que sucede. Siempre que nosotros tenemos al líder o al pastor frente a nosotros, pues como que se nos facilita la obediencia. Pero ya cuando lo tenemos lejos, ya no es tan fácil, ¿verdad? Porque ya nadie me ve, ya nadie me va a supervisar en lo que estoy. Y Pablo les dice, así como han sido obedientes en mi presencia, háganlo también ahora en mi ausencia. No puedo estar con ustedes, saben lo que pasaba con Pablo, en este caso ya estaba sufriendo, ¿verdad? Perseguido, tenía que moverse con frecuencia para que no lo captaran. Pero vean lo que pasaba, él ya estaba
encarcelado. ¿Qué pensarían ustedes que ahorita nos llegara una carta de un hermano que está en la cárcel y nos quisiera decir: ánimo, hermanos, sigan obedeciendo al Señor? ¿Qué diríamos de ese hermano? Ay, hermano, y tú diciéndonos eso y tú en la cárcel. Y vean lo que les decía Pablo, y que era muy interesante, Filipenses 1:14, dejen ahí su separador en el 2, pero vayan al 1. Dice Pablo ahí en Filipenses 1:14: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. ¿No debería de surgir lo diferente? Oye, Pablo, por andar predicando el evangelio y está encarcelado, mejor no diga nada, yo mejor no digo nada, porque donde se entere me van a meter a la cárcel. Pero aquí dice que estos filipenses eran del tipo de personas, ¿verdad?, que habían obedecido en su presencia, y ahora les dice: aún en mi ausencia, y sé que porque ustedes se han dado cuenta que estoy encarcelado a causa de Cristo, ustedes están cobrando mucho más fuerza. Y es donde viene la parte final del versículo 12, y les dice ahí: ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Por el contexto, ¿qué significa ocuparse de la salvación? Tomen el contexto desde el versículo 1 del capítulo 2. Ocuparse de la salvación es estar insistiendo en que yo no soy superior a los demás son superiores a mí. Ocuparse de la salvación es estarme dando cuenta que me deben de importar más lo que le importa a los otros que lo mío mismo. Y ocuparme de mi salvación debe de decir que yo tengo que ser como Cristo. ¿Y saben cómo nos parecemos más a Cristo? ¿Saben cuál es la forma en la que ustedes y yo somos más similares a Cristo? Piensen lo que dijo en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Te quieres parecer a Cristo? ¿Sabes qué te debe caracterizar a ti? Ser perdonador. No que guardes rencor en tu corazón y que digas: no, me hizo esto, pero ya me acordé, sí, fue por el año 2018, me acuerdo bien. Y ahí tienes tu corazón lleno de recuerditos, ¿verdad? No, es ser perdonador. Eso es lo que más nos debe de hacer ser obedientes. Esto es ocuparnos de nuestra salvación. Algunos dicen: ay, a ver, hermano, la salvación se pierde, y si usted no se ocupa, la pierde. No está hablando de eso el texto. El texto está diciendo: vive la salvación que dices tener. Y si tú dices que eres salvo, aférrate a esa salvación. ¿Y cómo? Ocúpate de ella. Y ocuparte de ella es ser más obediente. El sabio Salomón, vayan al libro de Eclesiastés capítulo 12. El sabio Salomón se considera que él escribió Cantar de los Cantares cuando era joven, Proverbios cuando era ya un hombre maduro, y que escribió Eclesiastés cuando ya era un hombre viejo. Y tenemos todo lo que él hizo en Eclesiastés, porque saben ustedes, él era el hombre que se considera dentro de la Biblia el hombre más sabio. Pero en esa sabiduría, dice ahí en algunas partes de Eclesiastés, que él intentó mantener la sabiduría con la necedad. Que él intentó todo lo que pudo intentar, dice, se hizo de siervos, comida, todo tipo de posesiones, piedras preciosas. Incluso se nos dice ahí que él hizo traer libros de todo el mundo. Y él quiso saber la sabiduría que se tenía. Tener un libro en aquella época, ahora es sencillísimo, hermanos. Pero en aquella época no había ni imprenta, lo único que podía haber era algo escrito por alguien. Era carísimo, solamente era para los de muchísimo dinero tener un libro, y él lo hizo porque era el hombre más sabio. Pero después de estar intentando muchas cosas y decir: en la vida todo es vanidad, ¿se acuerdan que es una frase que se repite ahí en Eclesiastés? Y esta vanidad, un teólogo dice que lo deberíamos identificar todo en la vida es como una burbuja de jabón. ¿Han tenido una burbuja de jabón en su mano? ¿Cuánto dura? Donde le soples de más, ¡pum!, desaparece. Y dice el sabio Salomón, lo repite constantemente en Eclesiastés, dice: toda la vida es vanidad, toda la obra que se hace debajo del sol es vanidad, se desvanece. Sin duda, ¿verdad? Dice ¿qué trajimos al mundo? ¿Qué nos vamos a llevar?
Nada. Y vean a la conclusión que llega en Eclesiastés 12:13. Esto es ocuparse de nuestra salvación. Eclesiastés 12:13. El fin del discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, el hecho de que nosotros nos estemos ocupando de la salvación, que nos aferremos a la salvación, habla precisamente que estemos entendiendo todo esto. Antes de estar viendo los pecados de nuestros pecadores que tenemos allá al lado derecho y al lado izquierdo, preocupa verte a ti mismo. ¿Cómo estás tú obedeciendo al Señor? Noten, esto es lo que más comodidad trae a nuestra vida. Obedecer a nuestro Dios. Someternos a lo que Él dice. Vayan ahora al Salmo 112. Porque vean, el bienestar del que nos habla la Biblia no aleja el bienestar económico. Decía por ahí alguien, yo le escuché esta frase a mi abuelo, ¿verdad? No sé de dónde la copió él, pero él decía, el dinero no es el todo en la vida. O sea, pero calma muy bien los nervios, ¿no? Entonces, pues sí, nos hace falta el dinerito y entre más dinerito tengas, pues vas a estar un poquito más confiado. Pero esa no es la bendición de la que habla la Biblia. Vean cómo dice el Salmo 112, versículo 1. Bienaventurado el que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Hay que deleitarnos en los mandamientos del Señor. Ahora, ¿ustedes creen que sea difícil obedecer a Dios? Honestamente, ¿ustedes creen que es difícil obedecer sus mandamientos? Levanten la mano los que creen que es difícil obedecer los mandamientos del Señor. ¿A ustedes se les hace fácil? ¿Saben que cuando nosotros creemos que obedecer al Señor es difícil, vamos mal? ¿Por qué no es difícil obedecer al Señor? Es imposible. Es imposible. Sí, apúntenlo. Es imposible obedecer todos los mandamientos del Señor. Un judío contó 600 mandamientos directos y otros 300 indirectos. Cuando tú dices, es difícil obedecer al Señor, ¿sabes qué estás diciendo? Como que si me esfuerzo lo voy a lograr. Pero cuando tú entiendes que es imposible agradar a Dios, dices, Señor, gracias porque moriste en esa cruz, porque si tú no has muerto en esa cruz y no has derramado tu sangre por mí, me voy al infierno. Y entonces comprendemos que dentro de la iglesia hay pecado. No puede ser erradicado el pecado, ni dentro ni fuera de la iglesia. Así de que si tú llegas aquí a la iglesia esperando encontrarte con hermanos santos, pues vienes mal. A veces hay que llegar y decir, a ver, ahora con qué nos salen los hermanos. A ver ahora qué debilidad traen. Dice Romanos 15:1, y anótenlo, Romanos 15:1 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Se dan cuenta que venimos? A soportar, a dar soporte, a ayudar las flaquezas de los débiles, no a criticarlos, no venimos a juzgarlos, venimos a darles soporte, a ayudarlos. Vean lo que continúa diciendo ahí Filipenses 2, versículo 13, y esto es contundente y se lo tienen que aprender de memoria, porque fíjense bien, esto es algo que a nosotros los cristianos nos cuesta mucho trabajo aceptar y vivir. Cuando tú o yo hacemos algo que sale bien, a Dios sea la honra y a Dios sea la gloria. Yo no hice nada. Si salió bien, todo fue porque Dios lo hizo.
Y si sale mal, fui yo tengo la culpa. Y eso se lo tienen que grabar ustedes de memoria, ¿eh? Cuando algo sale bien, gloria a Dios. Y si sale mal, es tu culpa. No, hermano, ¿cómo cree? Pues aquí dice Filipenses 2, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién hace que las cosas salgan mal en el cristiano? Dios. Y cuando salen mal, tú tienes la culpa. Tú fuiste. Acéptalo. Eso es lo normal. Porque vean lo que dice Santiago 1, 16 al 18. Santiago 1, 16 al 18 nos aclara. Dios es el que produce en ustedes el querer como el hacer así por su buena voluntad. No crean, porque a veces algunos creen, no, pues Dios ya me puso este pecado enfrente, ya ni modo que no. Y esto es interesantísimo, porque en la comunidad de los creyentes, pues si yo ahorita llego y en una de las sillas hay un teléfono celular, no digo gracias, Señor. Sino digo, pues de alguien, ¿no? A alguien se le perdió. Pero hay a veces que decimos, ay, gracias, Señor, porque me bendeciste, ¿verdad? Sabías que yo necesitaba un teléfono celular. Y creemos, fue Dios. No. Estás siendo tú tentado a llevarte algo que no es tuyo. Y vean cómo dice Santiago 1, 16 al 18. Y me encanta cómo lo dice Santiago, ¿eh? Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, no hay cambios, ni sombra de variación. Fíjense lo que dice Santiago. Ni siquiera, donde ustedes y yo emitamos sombra, ¿cómo va a salir la sombra? No va a ser igualita a mí. Dependiendo de la posición del sol, pues si está muy arriba, nada más se va a ver una manchita aquí, ¿verdad? A mi lado. Si está muy de lado el sol, pues va a salir algo largo para allá. Bueno, el Señor dice que en Él ni siquiera su sombra es diferente. Porque Él dice que no tiene ni siquiera una sombra de variación. Entonces, cuando aquí nos dice que Dios produce en nosotros el querer como el hacer, está hablando de que Dios produce en nosotros el querer como el hacer lo bueno. Lo malo lo haces tú. Lo malo te sale a ti, te sale muy bien. Porque te sale mal cuando te separas del Señor. El Señor es el que produce todo entre nosotros. Y vayan a leer Hebreos 13, 20 y 21. Este pasaje nos dice que todo lo bueno que hay en nosotros es por el Señor. Si hay algo bueno en ti, no te jactes, Dios lo produce. Si hay algo bueno en ti, Dios lo hizo. Y vean cómo dice este pasaje, Hebreos 13, 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién es el que produce en nosotros lo bueno? ¿Y por qué lo hace? Dice, regresando a nuestro pasaje, ¿verdad? Ahí en Filipenses 2:13 al final, por su buena voluntad. Él es el que hace todo en nosotros. Entonces, retomando la idea, ¿verdad? El Señor es el que va a hacer que nosotros nos estemos ocupando de nuestra salvación con temor y temor. Que nosotros estemos buscando, tendiendo a lo bueno. Y la típica pregunta al pastor: ay, pastor, pues ¿qué es malo hacer esto? ¿Que esto es bueno o esto es malo? Miren, ese es el discernimiento más básico. Si se me acerca un perro y lo pateo, ¿ustedes qué creen que va a aprender el perro? ¿Que es bueno acercarse a mí o que es malo? El perrito lo va a saber. Me acerco a ese, ya me dio una patada, ya mejor no me gusta patear a los perros, no vayan a pensar que me delito haciéndolo. ¿Sí? Si le doy de comer, ¿qué va a pasar con el perrito? Va a decir, de aquí no me muevo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces, ese es un discernimiento básico, bueno y malo.
Hasta los animalitos pueden hacer eso. ¿Saben cuál es un discernimiento cristiano? ¿Te acuerdan cómo decía Pablo? No sé si morirme, irme con el Señor o quedarme aquí, pero sé que que quedarme es muchísimo mejor para ustedes. Entonces, el creyente no dice es bueno o malo, dice es bueno o es mejor. Y una vez que se ejercita entre bueno y mejor, dice que es mejor y que es muchísimo mejor. Pero el cristiano no debe decir que es bueno o que es malo, sino debe decir que es mejor y qué cosa es muchísimo mejor que eso. Aquí el Señor, a través de Pablo, en esta carta que da a los filipenses, nos dice: ocúpense de su salvación. ¿Y en qué se deben estar ocupando más? En humillarse a sí mismos. Todos somos iguales aquí. Ahora, nosotros debemos hacer todo en comunión. Entonces lo primero que nos va a ayudar es entender que ¿por qué están aquí? ¿Porque se lo ganaron? ¿Porque ustedes eran muy buenos? Todos vivíamos igual, muertos en nuestros delitos y pecados. Hay alguno de ustedes que no estaba así, que ya era santo, ya nada más le faltaba otro. Todos éramos pecadores y eso es lo que nos une aquí. Hay algo por lo que tú te puedas jactar. Ay, no, yo pecaba menos que tú, ¿eh? No, tú sí eras más pecador que yo. Éramos igual de pecadores. Un hermano lo ilustra de la siguiente manera. Dice que el pecado es como un pantano, lleno de lodo, lleno de fango. Y dice, algunos estaban flotando y sacaban la cabeza. Otros les llegaba ya hasta aquí. Otros ya andaban buceando allá, pero todos estábamos en el pantano. Nadie puede decir, no, yo no estaba en el pantano del pecado antes de llegar a Cristo. Todos estábamos igual. Entonces, debemos aferrarnos a esa salvación y entender por qué estamos aquí. Y vamos al segundo punto, porque ahora debemos asegurar nuestra comunión. Y vean cómo dice el versículo 14: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Miren, les decía que el lema de los reformadores era: regresen a la iglesia original. ¿Qué problemas tuvo la iglesia original? ¿Saben cuál es el primer problema que se nos relata que hubo en la iglesia? Contienda. Se acordarán ustedes que ahí en Hechos 4, ¿verdad? Después de Hechos 4 sigue Hechos 5. Entonces, qué sabiduría tiene. Hechos 5 es Zafira y Ananías, ¿se acuerdan que deciden vender algo y no lo pueden y le quitan? Pero lo primero que hay en Hechos 4, 35 al 37 es que Bernabé decide vender un pedazo de tierra y llevarle el dinero a los apóstoles. Y los apóstoles quedan muy agradecidos. Y en el 5, Zafira y Ananías dicen: ¿ya viste lo que pasó con Bernabé? Mira cómo lo tratan. Ahora muy bien. ¿Y qué dijeron? Vamos a vender otro nosotros, pero le quitamos una partecita, ¿verdad? ¿Y qué sucedió con ellos? ¿Se acuerdan todo el relato? El Señor les quitó la vida. Porque el Señor decidió que ese pecado se tenía que erradicar de inmediato. Cuando llegan a Hechos 5:13 dice: de los demás nadie se atrevía a juntarse con ellos. Pero esa fue la iglesia temprana, no solamente hubo contienda, también hubo murmuración. Si ustedes van a Hechos 6, ahí en Hechos 6 empiezan a murmurar y se acuerdan que en Hechos 6 se quejan, ¿verdad? Porque las esposas de los griegos estaban contra las viudas de los griegos, estaban contra las viudas de los hebreos, porque decían: a ellas sí las atienden y a nosotros no. Y tienen que intervenir los apóstoles. Pero aquí no vemos una intervención tan severa como la de Zafira y Ananías. Aquí los apóstoles llegan a ver cuál es el problema. Y dicen: miren, lo que sucede es que nosotros no nos podemos dedicar a atenderlos tanto. Necesitamos diáconos. ¿Sí? Porque ahí no se murieron los murmuradores. Porque los contenciosos
Zafira y Ananías, y el Señor dijo, no, estos quieren mentirle al Espíritu Santo. Aquí tiene que haber una acción inmediata. Pero los murmuradores, pues lo están haciendo porque su queja es real, su queja es verdadera, y nosotros tenemos que estar más en la palabra y en la oración y no estar viendo todos estos detalles. Entonces vemos que en la iglesia temprana, ¿verdad? Y si usted lee cualquiera de las cartas, cada vez que encontramos algún detalle en las cartas nos hace ver pues que estaban pasando por algún problema que tenía que ser resuelto. Entonces aquí vemos que estaban ellos en ese problema, pero el sabio Salomón, vayan a Eclesiastés 7, dice cómo hay que tratar con la murmuración, y da una receta maravillosa ahí en Eclesiastés 7, 21 y 22. Dice en Eclesiastés 7, 21 y 22, tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablen, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Entonces, cuando te enteres de que alguien ha murmurado de ti, no vayas y lo ataques. Mejor di que no se entere de lo que yo dije, ¿verdad? Eso es lo que dice el sabio Salomón. Entonces, dense cuenta que les decía hace un momento, hay veces que el pecado tiene que ser tratado de inmediato. Les decía, un adúltero, un ratero, lo tenemos que tratar de inmediato, y si no se corrige, lo vamos a sacar de la iglesia. Pero hay otros detallitos como esos de la murmuración. Pues primero hay que ver cuál es el problema, para que entonces sepamos cómo darle la solución más pertinente. Pero vean cómo nos dice ahí Eclesiastés 14, ¿verdad? Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Qué estaba pasando con los filipenses? Había murmuraciones y contiendas. Si no, ¿por qué creen que Pablo les iba a decir eso? Es como si yo ahorita le dijera, y mi hermano que lo veo con su chamarra de piel, si yo dijera, por favor no vengan con chamarra de piel, ¿qué significaría? Pues que están viniendo todos con chamarra de piel, ¿verdad? Entonces, cuando él dice hagan todo sin murmuraciones ni contiendas, ¿cómo estaban los filipenses? Pues murmurando y contendiendo, ¿verdad? No eran una iglesita así muy amada, no eran una iglesita así linda, ¿verdad? ¿Se imaginan cómo estaban viviendo adentro, donde Pablo les tiene que decir háganlo sin murmuraciones y contiendas? Pero vean lo que les dice en el versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación perversa, en medio de la cual resplandeceréis como lunares en el mundo. ¿Qué es esto de ser irreprensibles y sencillos? No pierdan el contexto. Sean como Cristo, el cual se despojó a sí mismo, y siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No digan, murmuró de mí, pues vas a ver. Pastor, por favor, aquí tenemos, y aquí están mis testigos. No, ve si es un débil que requiere de tu ayuda, porque dice, de esa manera vas a ser irreprensible y sencillo. ¿Cómo es alguien irreprensible? Nunca nadie lo acusa, nunca nadie dice mal de él. No, ese no es alguien irreprensible. Ese es un santo. ¿Y cuántos de esos hay en la iglesia? Ninguno. Irreprensible es aquel que lo acusan, y después de una investigación se encuentra, no es culpable. Entonces ya nos damos cuenta que es irreprensible, no hay por qué reprenderlo, ¿verdad? Entonces procura que si alguien habla mal de ti, no tenga la razón, que no sea cierto, porque si alguien habla mal de ti y es cierto, entonces están en serios problemas, ¿verdad? Entonces dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. ¿Pero en dónde? En medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cómo vamos a resplandecer como luminares en el mundo? Cuando somos perdonadores. Cuando en lugar de guardar rencores, somos perdonadores. Pero ¿cómo lo vamos a poder lograr? Si ya les dije que esto no es fácil, es imposible, requerimos la ayuda de Dios. Pero vean cómo le dice Pablo a los filipenses, versículo 16, Filipenses 2:16, asidos de la palabra de vida.
¿Qué es eso de asidos? Agarrados, fuerte, bien sostenidos de la palabra de vida. ¿A qué se refiere la palabra de vida? A la Biblia. Pero vean hasta dónde tenemos que permanecer aferrados. Dice ahí en Filipenses 2:16, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano. ¿Qué es esto del día de Cristo? Cuando el Señor regrese. Cuando estemos también en el tribunal de Cristo. Para que en ese día yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Cuánto va a durarles ese esfuerzo por estar buscando asirse, agarrarse de la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo les tiene que durar el esfuerzo de ser obedientes? Dice Pedro, un poquito, nada más, mientras estés sobre esta tierra de pie. Ya cuando estés acostadito ya acabó, y me refiero cuando ya te hayan sepultado o cremado. Nada más es toda la vida. Y para Pedro es un poquito, porque ¿saben por qué? Porque vamos a vivir por los siglos de los siglos. Y entonces dice ahí que para que nosotros podamos mantenernos en una comunión constante, continua, debemos asegurarnos de la palabra de Dios y de estarla aplicando. ¿Cómo? En el perdón, entre muchas otras cosas. ¿Cómo? En ayudar a los débiles, entre muchas otras cosas. ¿Cómo? En estimar a los demás como superiores a nosotros mismos, en ver primero por los demás. Vean qué maravilloso es esto si lo logras hacer en tu familia. Y el marido y la esposa, en lugar de pelearse por quién tiene la razón, da esa lucha por la razón como es terrible en las casas, en lugar de decir yo tengo la razón, digas ¿qué más te doy? Ese es el amor. Y dice ahí, ¿verdad?, que nosotros entonces nos aseguramos de la salvación, nos aseguramos, ¿verdad?, en la comunión, en estar buscando servir, atender a los demás de la mejor manera que nosotros podamos. Pero llega al final que nosotros en los versículos 17 y 18 nos dice que debemos, si hacemos todo esto, vamos a asegurar el gozo entre nosotros. Vean cómo dice el versículo 17. Y aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos. ¿Qué dice aquí Pablo? Dice, y aunque se ha derramado en sacrificio expiatorio, ¿verdad? Era lo que hacían, un sacrificio de olor fragante y servicio de vuestra fe. ¿Qué va a pasar cuando nosotros queremos servir más y más a los hermanos? Hay de todo tipo de respuestas. Algunos van a decir, mire, yo creo que cree que la salvación es por obras, porque mira todo lo que hace. Decimos en México, es ajonjolí de todos los moles. Le cuesta trabajo la frase, ¿verdad? El ajonjolí, ¿sí saben cuál es el ajonjolí? Sí. Bueno, al mole le echan ajonjolí encima. Pero solo hay un tipo de mole que lo lleva. Y dicen, es ajonjolí de todos los moles, ¿verdad? En todos lados quiere estar metido. Y dicen, le encanta tanto que él sea el que llama la atención. Bueno, si va a un funeral, él quiere ser el muerto. Porque le interesa que él sea el centro de atención. Hay respuestas como esas cuando tú sirves de más al Señor, pero que no te importen, dice Pablo. Vas a ser derramado en libación sobre el sacrificio y servicio. Tú sirve a Dios. Bernabé, ¿verdad? Hablábamos en Hechos 4. No dijo, yo voy a dar para que me reconozcan. No, los que lo dijeron fueron Zafira y Ananías. Entonces tú tienes que estar sirviendo de manera constante, porque dice ahí que aunque seas derramado en libación, ¿verdad?, en sacrificio, al tener fe en el Señor y servir a los demás, por eso dice, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Dice Pablo en 2 Corintios 12:15, yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré por amor de vuestras almas. Y dice, aunque amándolos más, ¿seré amado menos? La respuesta es sí, Pablo. Entre más sirvas a la gente, entre más te quieras parecer a Cristo, a la gente no le va a parecer. Pero si te vas a parecer a Cristo, tiene que ser en humildad, en humillación. Y
dice al final, versículo 18, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Así como yo lo hago, dice Pablo. Sean ejemplo de mí, ¿se acuerdan que decía Pablo? Como yo de Cristo. Sean ejemplo de mí en mi forma de imitar a Cristo. Que tengan el gozo de servir. Que cuando alguien diga que no le parezca tu forma de servir, tú digas gloria a Dios. Gloria a Dios, porque cada vez que alguien sobre la tierra no reconoce mi trabajo, quiere decir que Dios está diciendo, muy bien, hijo mío, sigue así. Porque cuando alguien me alaba o me adula en la tierra, pues ya perdí coronas. Ya me lo agradecieron en la tierra. Ya voy a llegar ahí arriba y el Señor va a decir, pues ya abajo te dieron todo, ya aquí ya no te toca nada. ¿Sí? Por eso dice Pablo, aunque yo sea derramado, aunque en lugar de que me amen más, me amen menos, voy a seguirlo haciendo. ¿Por qué? Porque sé en quién he creído. Sé quién me salvó. Sé quién me atrajo. Sé que debo de obedecer a Dios. No es en función de lo que sean los hermanos, sino en función de lo que es Dios. Así es de que, hermanos, ¿quieren tener gozo? Derrámense ustedes mismos en sacrificio al Señor y digan, yo voy a servir a toda costa, mis hermanos. Y lo voy a hacer por amor a Dios. Inclinemos nuestro rostro. Señor, te agradecemos porque sabemos que esto es tu palabra. Tú inspiraste a Pablo para que él escribiera a los filipenses, pero lo hiciste para que nosotros tuviéramos un ejemplo claro de cómo vivir bajo este techo de la iglesia. Ayúdanos a recordar que la iglesia no son los muros, no es la madera, no es el concreto, sino somos nosotros los hermanos. Somos ladrillos espirituales que forman tu templo. Señor, ayúdanos a comprender lo que es la iglesia y a formar parte integral de ella, para que, Señor, la honra, la gloria y el honor sean solo para ti. Es en Cristo Jesús que oramos, Padre. Amén. Y amén. Gracias. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para terminar con esta próxima alabanza. Gracias a Dios. Gracias, pastor, por este precioso mensaje, que lo atesoremos en nuestros corazones y pues que lo pongamos en práctica, ¿verdad? Mucho para poner en práctica. Gracias a Dios. Vamos a alabar al Señor en esta próxima alabanza. Solo en Jesús, solo en Él estamos completos y Él es más que suficiente para nosotros. Vamos a alabar al Señor. Jesús, confiado estoy, eres mi luz, fuerza y canción, la roca sé, quedrangular, firme en la angustia y tempestad, cuán alto amor, profunda paz, el
Hermanos, pues quedan despedidos, que Dios los bendiga y que tengan buen resto del día. Hasta luego.